Bueno, seguimos nuestro viaje por el maravilloso mundo de las estructuras repetitivas y hoy nos toca empezar a ver la primera de las dos estructuras de repetición condicional, que es la instrucción while. Nosotros ya vimos la clase pasada la primera de las estructuras repetitivas, que era ¿cuál? La instrucción for. ¿Cuándo corresponde utilizar for? Cuando sabemos la cantidad de veces exacta que se va a repetir la instrucción que queramos colocar dentro del for. Si es una instrucción compuesta la que está dentro del for, es decir, está poblada por varias instrucciones, ¿qué debemos ponerle? Debemos ponerle begin end a efectos de asegurarnos de que todas ellas queden abarcadas por el for. Entonces el for tiene un comienzo, tiene un final, y había una variable especial que era la variable de control del for, que nos permitía ¿qué? Llevar la cuenta de ¿qué? De la cantidad de veces que se va ejecutando. ¿Sí? ¿Cómo? Del paso en el cual estás dentro del proceso repetitivo. Había algo muy importante que no debíamos hacer con la variable de control, que era ¿qué? Modificar su valor. Eso básicamente estaba, no me gusta mucho la palabra, pero estaba prohibido de hacer. ¿Está bien? Entonces, yo utilizo for cuando conozco de antemano la cantidad de veces que quiero repetir, ¿tá? Que quiero iterar, también se le dice iterar, y bueno, la variable que lleva la cuenta de eso es la variable de control del for, también llamada el contador del for. No podíamos modificarlo, pero sí podíamos hacer ¿qué cosa? Consultar su valor, usarlo en alguna expresión para calcular otra cosa. Eso sí estaba permitido. La que vamos a ver hoy es una instrucción que también representa una estructura repetitiva, pero que a diferencia del for, no vamos a saber de antemano cuántas veces se ejecuta, sino que vamos a ver que está sujeta al cumplimiento de una condición. O sea, si yo miro el código, no tengo manera de saber cuántas veces es que se va a repetir la secuencia de pasos. Va a depender de una condición. Y como ejemplo, vamos a ver este que está acá. Nos dicen que queremos leer números naturales de la entrada y calcular su suma. Y el fin de la entrada va a estar indicado por un número negativo. Es decir, el usuario va a empezar a ingresar números de a 1 y en algún momento que el usuario tenga ganas, va a ingresar un número negativo. Ese número negativo va a significar el fin de los datos de entrada. Nosotros no sabemos de antemano cuántas veces es que se va a repetir el proceso. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende del usuario. Si el usuario quiere seguir ingresando números naturales estrictamente positivos durante media hora, los va a seguir ingresando y nosotros desde el programa los vamos a seguir sumando. En el momento en que ingresa un negativo, ahí es que se termina. Pero ¿y si se pasa del tope? O sea, yo he sentido que si seguís media o, no sé, 3 horas, o sea, salta... Vamos a suponer que el valor acumulado no va a exceder maxint. Capaz que te va sumando de a 1, de a 2, de a 3, entonces durante media hora difícil llegar al valor de maxint. Y si no, nos pasamos a otra máquina que tenga un valor más grande de maxint, no importa. ¿Sí? Entonces, tenemos dos variables, número y suma, ambas de tipo integer, y empezamos. Leemos el primer número. Vamos a suponer, para fijar ideas, que el usuario ingresó un 7. Entonces, ese 7 va a parar a una variable llamada número. Vamos a dibujar entonces la variable número y en ella colocamos el 7. A continuación, inicializamos la variable en la cual vamos a ir calculando la suma. Le damos valor inicial 0. Entonces tenemos por aquí la variable suma
con valor inicial 0. Y aquí es donde entra en escena el while. El while evalúa una expresión booleana. ¿Qué otra estructura ya conocida también evalúa una expresión booleana? El if. ¿El if cómo funcionaba? Si la expresión booleana era true, ¿qué pasaba? Entra, y si no, va al else si es que hay un else, y si no hay else, se va. Algo parecido pasa con el while. Se evalúa la condición, y si la condición es verdadera, entro. En este ejemplo concreto, ¿se cumple que número es mayor o igual que 0? Sí. La condición dio true, por lo tanto vamos a entrar al while. Observen que hay begin end. ¿Por qué? Porque hay varias instrucciones que queremos que se vean afectadas por el while. Todo lo que está dentro del begin end es lo que habíamos llamado una instrucción compuesta. ¿Ah? Entonces entramos. Y lo primero que aparece es nuestra querida instrucción de acumulación, que la vimos la clase pasada y ya la habíamos mencionado antes. La instrucción que permite ir acumulando en la variable suma. Como toda asignación, ¿cómo se lee? De derecha a izquierda. Se evalúa la expresión que está a la derecha y se asigna la variable que está a la izquierda. Suma más número, ¿eso cuánto da? 0 más 7, eso da 7. Y el resultado es almacenado ¿en dónde? En suma. O sea que hemos empezado a acumular, suma deja de valer 0 y pasa a valer 7. ¿Ah? Y a continuación leemos el siguiente número que ingresa el usuario. ¿Sí? Vamos a suponer que fue un 3. ¿Ah? Entonces el usuario escribió un 3 y ese 3 va a parar a la variable número. O sea que ahora la variable número deja de tener el valor 7 y es reemplazado por el valor 3. Y aquí está la diferencia con el if. En el if, cuando llegaba al end, ¿qué pasaba? Se terminaba ahí. Sin embargo, esto no es un if, esto es un while. En este momento la ejecución pega un salto y vuelve a evaluar la condición del while. Si la condición sigue siendo verdadera, entra otra vez. ¿Número sigue siendo mayor o igual que 0? Sí, ahora tiene el valor 3, pero 3 sigue cumpliendo con esta condición. Por lo tanto, esta condición nuevamente da true y por lo tanto volvemos a entrar. Ejecutamos nuevamente la instrucción de acumulación, como siempre de derecha a izquierda. Suma más número, ¿cuánto da ahora? Da 10. Y ese 10 es almacenado en la variable suma, o sea que suma ahora deja de valer 7 y pasa a valer 10. ¿Ah? Acto seguido, volvemos a leer el próximo número. Vamos a suponer que fue un 4. El usuario escribió un 4. ¿Tá? Y enseguida de leer, ¿qué pasa? Volvemos a evaluar la condición del while. ¿4 sigue siendo mayor o igual que 0? Sí. Entramos otra vez. Nuevamente acumulamos. Suma más número, ¿cuánto da ahora? Da... En realidad, ¿qué me faltó dibujar allá? Faltó dibujar el 4 dentro de la variable número. Ahora sí, suma da 14. Y ese 14 es nuevamente almacenado en suma. O sea que deja de valer 10 y pasa a valer 14. Leemos el siguiente número y el usuario ya se aburrió de ingresar números positivos, entonces nos va a ingresar un menos 8. Volvemos al while. ¿Se cumple que el número es mayor o igual que 0? No. En este momento la condición da false y en el momento en que la condición da false sale del while. Y va a pasar a ejecutar la primera instrucción que esté luego del while, es decir, la que muestra el resultado. La suma de los números es, bueno, en este ejemplo dio 14. ¿Ah? ¿Se entendió cómo funciona el while? De antemano no sabemos cuántas veces va a entrar. ¿Ah? Depende, en este ejemplo, de lo que vaya ingresando el usuario. En el momento en que el usuario ingresa un negativo, la condición deja de ser verdadera y ahí es que finaliza la ejecución del while. ¿Se ve la diferencia con el for? En el for, sabés cuándo empezás, sabés cuándo terminás. Acá
Esto sigue en tanto la condición sea verdadera. ¿Sí? En este ejemplo no tenemos problema porque el que tiene la posta a la hora de finalizar la ejecución, ¿quién es? El usuario. Nosotros partimos de la base que el usuario sabe que debe ingresar una serie de números positivos y terminar con un negativo. Si en la condición arrastro el valor de una variable que yo por algún motivo determiné en el programa anteriormente, Sí. y no lo hice bien, puedo hacer que esté permanentemente. Bueno, ahí está. El while es una estructura repetitiva que tiene peligro de caer en lo que se llama loop infinito. O sea, que quede, como me dijeron la otra vez, un bucle infinito. Que quede eternamente atrapado. El problema que tiene el loop o loop infinito es que la compilación no lo detecta. ¿Por qué no lo detecta? Porque sintácticamente no hay problema, no es un error de sintaxis. Es un error que se detecta en tiempo de ejecución. O sea, el compilador no te puede avisar de un loop infinito. ¿Ah? Entonces siempre debemos ser muy cuidadosos, sobre todo en época de laboratorio, en época de tarea, testear bien el programa, ¿verdad? A efectos de tratar de reducir el peligro de que el programa te quede en loop. Siempre tratar de asegurarse de que la condición que vos pongas acá, en algún momento le pase ¿qué cosa? No se cumpla, que en algún momento se deje de cumplir. Si involucra alguna variable, bueno, la idea es que esa variable vaya cambiando de valor dentro del while, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a quedar con el valor que tenía y ahí tenemos peligro de que nunca salga. ¿Tá? O que vaya modificando su valor de manera tal que en algún momento, ¿sí?, se dé que la condición se deje de cumplir. Así que cuidado con el while. ¿Tá? El while tiene el peligro de que te puede llegar a quedar en loop. ¿De acuerdo? Bueno, igual en este ejemplo no pasa porque dijimos que la pelota la tiene el usuario. ¿Ah? Vamos a suponer otra ejecución diferente. Vamos a imaginarnos que empezamos a ejecutar de vuelta el programa y el usuario lo primero que ingresó fue -3. Vamos a ver qué pasa en ese caso. Se leyó -3, se le asignó 0 a la variable suma. ¿Y qué pasa la primera vez que se llegó al while? No se cumple la condición porque -3 no es mayor o igual que 0. ¿Qué ocurre en este caso? Sale. Lo que está dentro del begin, ¿cuántas veces se ejecutó? 0 veces. No entró ni siquiera una vez. O sea que el while lo utilizamos cuando no sabemos de antemano cuántas veces debemos repetir, e incluso podría pasar ¿qué cosa? Que ni siquiera se repita una vez la ejecución. Es en esa situación que corresponde utilizar while. Bueno, en este caso, como no va a entrar, ¿se llegó a ejecutar la instrucción de acumulación? ¿Con qué valor quedó suma? El resultado que va a mostrar, ¿cuál es? 0. Y tiene sentido, porque la suma de los números ingresados, bueno, no se llegó a ingresar ninguno, es razonable que sea 0. ¿Ah? ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Claro, while significa mientras se cumpla esta condición. For vendría a ser para cada valor del rango. El para cada lleva implícito la noción de empiezo y termino. Y repetir el otro es repetir mientras se cumpla. Ese viene la clase que viene. Por ahora nuestro universo termina acá. En este caso ya no tengo una variable que me cuente la masa. Bueno, en este caso no se necesita una variable que vaya llevando la cuenta de las veces. Pero si yo no ¿Ah? necesitara más usar un... Puede pasar que debido al problema que tú tengas que resolver, te interese llevar una cuenta y uses tú un acumulador propio. Pero no es que el while lo necesite para funcionar como pasa con el for. ¿Ah? ¿Más preguntas de esto? Bueno, tenemos así la sintaxis genérica de la instrucción while. ¿Ah? Una sentencia while se forma con la palabra reservada while,
la expresión que debe ser de tipo booleana, ya hemos visto abundantes expresiones de tipo boolean, luego la palabra reservada do, y luego viene una instrucción, que puede ser una instrucción simple o puede ser una instrucción compuesta. En caso de ser una instrucción compuesta, ¿qué debe llevar? Begin. La instrucción que pongamos allí, sea simple o compuesta, se va a ejecutar en la medida que pase ¿qué cosa? Que se cumpla la expresión que está allí. ¿De acuerdo? Y así es como funcionó en el ejemplo que vimos. ¿Ah? Eso en cuanto a la sintaxis, que ya en medio estuvimos hablando de la semántica, es decir, cómo se comporta. Bueno, aquí está justamente cómo se comporta. Cuando tenemos la instrucción while, se evalúa la expresión, la condición del while, y en caso de que de entrada dé falso, ¿qué pasaba? Se iba. Si daba verdadera, ¿qué pasa? Entra, ejecuta una vez la instrucción, y tras ejecutar la instrucción, ¿qué hace? Vuelve a preguntar por la expresión booleana. Bueno, ¿y así hasta cuándo? Hasta que no se cumpla. Y dijimos que ya puede pasar que la primera vez dé falso y que no entre ni siquiera una vez. ¿Ah? Recuerden, cada estructura de control tiene su propósito. ¿Sí? Van a ver que hay problemas, y de hecho capaz que discutimos algo de eso dentro de un rato, que vos los podés llegar a hacer funcionar tanto con for como con while. ¿Tá? Y que vos, incluso la salida que veas en pantalla, sea exactamente la misma. No alcanza con que el programa funcione. Es decir, no alcanza con que el problema lo resuelva. También debe resolverlo de la manera más correcta. La manera más correcta involucra una serie de cosas. Involucra primero que el programa sea eficiente. ¿Qué quería decir que sea eficiente? Que ejecute la menor cantidad posible de instrucciones, que no trabaje de más. ¿Tá? Y no solamente eso, sino que además utilice las herramientas más adecuadas. Nosotros hasta ahora conocemos, 5 si contamos la secuencia, estructuras de control. La primera es la secuencia, que es la más simple de todas, que consiste en poner instrucciones una separada de la otra con punto y coma. Luego las dos de selección, que son ¿cuáles? If y case. ¿Cuándo correspondía usar el if? Cuando tenías dos posibles rumbos de ejecución. ¿Cuándo correspondía el case? Cuando tenías más de dos. ¿Te anda el case para dos rumbos de ejecución? No es lo más prolijo. Lo más prolijo ahí, ¿qué es? If. O sea que ahí ya tenemos un ejemplo de usar la más adecuada. Bueno, algo parecido pasa con el for y con el while. ¿Cuándo debemos usar el for? Sabemos de antemano la cantidad de veces. El while no sabemos de antemano la cantidad de veces. ¿Depende de qué? No necesariamente del usuario. Eso en el ejemplo. De la expresión booleana, y potencialmente ¿qué podría llegar a pasar? Que nunca se ejecute, que no entre ni siquiera una vez. ¿Ah? Bien. Bueno, algunas cuestiones de indentación. ¿El compilador toma en cuenta la indentación? No. Es un tema de claridad, es un tema de estilo del código, es un tema de prolijidad a la hora de programar. Aquí se proponen 3 posibles indentaciones para la estructura while. La que consideramos más prolija es la primera. Begin y end a la misma altura del while, ¿tá? Y todas las instrucciones que están dentro del begin end tabuladas hacia adentro. ¿Ah? Poner todo apelotonado contra la izquierda, si bien compila y se ejecuta, queda feo a la vista. Poner el begin y el end más adentro también queda feo a la vista. Si lo hacen no es algo grave, no es como modificar la variable de control de un for. ¿Tá? Pero tratar, ¿sí?, de adoptar la indentación que sea más clara. Para el while consideramos que es la primera. ¿Ah? Bien. Bueno, y lo que nosotros vimos, esto de ir leyendo números hasta que el usuario ingrese un negativo, es un caso particular
de un tipo de problema que se resuelve con while que se denomina lectura con centinela. A ver, while no es sinónimo de lectura con centinela, sino que la lectura con centinela es un tipo particular de problema que se puede resolver usando while. Vamos a ver más adelante que también hay otros problemas, aparte de la lectura con centinela, que también se pueden resolver mediante while. ¿Ah? Un centinela es un valor especial utilizado para indicar el final de una lista de datos, y yo le agregaría de datos de entrada. ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó allá? Acá el centinela que cumplía era un negativo. El problema que me habían especificado decía, el usuario va ingresando una secuencia de naturales y finaliza con un negativo. El negativo es el centinela, es el valor que indica que finalizaron los datos de entrada. Muchos problemas del práctico van a ver que son del estilo lectura con centinela. ¿Ah? Pero vuelvo a repetir, no es el único tipo de problema que se puede resolver con while. Hay otros. El esquema genérico de una lectura con centinela es el que está acá, y si ustedes se fijan, el primer ejemplo que nosotros ejecutamos hace un rato sigue este esquema. Esto es algo así como un molde genérico, ¿sí?, de lo que es un problema de lectura con centinela. Cualquier problema que sea de esta categoría, ustedes pueden adaptarlo a este molde. ¿Ah? Entonces, lo primero que tiene que hacer un problema de lectura con centinela es leer un dato. Tiene que haber una primera lectura y es fundamental que esa primera lectura esté antes del while. ¿Por qué? Porque si no es siempre va a leer el while. ¿Por qué? Se va a repetir cada vez que ¿Cómo? No hay manera de evaluar las funciones. Yo podría darle a dato un valor inicial a prepo puesto por mí y obligarlo a entrar al while. ¿Qué pasaría ahí? Ponele que en el ejemplo, en este ejemplo de acá, vamos a imaginarnos que en vez de haber hecho una lectura, yo le asigno a número a prepo un 1. ¿Me va a quedar en un loop? No, porque ¿qué pasa adentro? Lo lee de nuevo. no, se va a dificultar cuando probablemente ni siquiera es el número. Si le pongo número igual 1, va a entrar. No, pero si no que se ejecute el while, Le vamos a dar la posibilidad de que falle la primera. A ver, ¿cómo es eso? No le das si haces eso, no le das la posibilidad de que falle en el No me gusta la palabra falla. que sea false. Sí, ¿Qué pasa con esta ejecución que habíamos hecho acá? El usuario vino y directamente te ingresó -3. Nunca te lo vas a activar de nuevo. Siempre la primera te la va a tomar bien. Si vos no haces una lectura previa, ¿tá?, estás perdiendo la posibilidad de que lo primero que te ingresen sea ¿qué cosa? El centinela. A vos te puede llegar a interesar que lo primero que el usuario te ingrese sea el centinela y saltearte todo el while. Por eso es que nosotros acá tuvimos una primera lectura previa al while, justamente para contemplar esa posibilidad. En el primer ejemplo que corrimos, pasaron 3 naturales antes de que viniera un negativo. Sin embargo, en la segunda ejecución que hicimos, lo primero que ingresó el usuario fue el centinela. ¿Ah? Y si lo primero que te ingresa el usuario es el centinela, es porque lo que está dentro del while lo querés hacer ¿cuántas veces? 0 veces. Entonces, un problema de lectura con centinela siempre debe tener una lectura inicial, como lo tenía este ejemplo de acá. ¿Ah? Y eso es justamente lo que pasa acá. Hay lo que se llama ahí una lectura adelantada. ¿Ah? Primero leo un dato inicial. A lo mejor ese dato es ¿cuál? El centinela. ¿Ah? Luego viene una sección en la cual inicializamos acumuladores. Seguramente a mí me interesa hacer algún tipo de cuenta acumulativa. Puede ser una suma, un producto, una resta, una operación combinada.
Bueno, la o las variables que sean necesarias se van a inicializar antes de llegar a la iteración. Luego viene el while, donde la condición entre comillas tiene que ser esta. Mientras que el dato no sea el centinela. Si el dato no es el centinela, ¿qué significa? Que tiene que entrar, tiene que ejecutar. Me interesa hacer algo con el dato que yo leí. Fue lo que pasó acá. Si el número que el usuario ingresó era mayor o igual que 0, quiere decir que no era el centinela, porque el centinela, ¿qué tenía que pasar? Tenía que ser negativo. ¿Ah? Entonces, si no es el centinela, en este caso está expresado con la condición número mayor o igual que 0, entro. ¿Ah? Proceso el dato, acumulo lo que tenga que acumular y fundamental, antes de volver al while, lo último que tengo que hacer, ¿qué es? Una nueva lectura. Y ojo con algo, si no pongo esta lectura, ¿qué va a pasar? Muy probablemente me quede en loop. Depende de las cuentas que haga acá en donde dice acumular. Pero muy probablemente me quede en loop. Entonces, un problema de lectura con centinela, ¿tá?, tiene que tener una lectura previa, un while donde la pregunta sea si el dato es o no el centinela, entrar, procesar y de vuelta volver a leer. O sea, una lectura antes de entrar al while y una lectura al final del while antes de volver a evaluar la condición. ¿Ah? Siempre que hagan un problema que implique lectura con centinela, tiene que tener este esqueleto, este molde. ¿Ok? Y repito, el ejemplo que vimos hace un rato sigue esto. ¿Ah? ¿Preguntas de esto? Vamos a hacer un poco de práctico y después vamos a seguir con más teórico. Tómense 5 minutitos para hacer del ejercicio 1 las partes C y D, que son para jugar un poquito con la ejecución del while. ¿Ah? Ejercicio 1, parte C y luego la parte D. ¿Ah? Del práctico 5. El práctico de esta clase es el práctico 5. Háganlo 5 minutos, lo conversamos, después pasamos a otro ejercicio de práctico y luego volvemos al teórico. ¿Ah? Asuma que los valores leídos de la entrada estándar son 10, 5, 12 y menos 5. Esto es lo que ingresó el usuario. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos la variable suma. Tenemos también la variable x. ¿Sí? Bueno, suma arranca en 0 y hacemos una primera lectura de x que, según lo que me dicen, es un 10. O sea que se leyó un 10 para x. ¿Ah? ¿Se cumple la condición? Entramos. Suma más x, ¿cuánto da? 10 y lo ponemos en suma. O sea que suma queda con 10. ¿Qué hacemos ahora? Leemos un nuevo valor para x, que va a ser ¿cuál? 5. O sea que x deja de valer 10 y pasa a valer 5. ¿Dónde vamos ahora? Al while. ¿X es mayor o igual que 0? Sí, porque vale 5. Acumulamos de vuelta, suma más x, ¿cuánto da ahora? 15 y va a parar en suma. Leemos nuevamente un valor para x, o sea, 12. O sea que x ahora vale 12. Habiendo leído, ¿dónde volvemos? While. X es mayor o igual que 0. De nuevo, 12 es mayor o igual que 0. Se sigue cumpliendo. Entramos de nuevo. Suma más x da 27. Guardamos el resultado en suma. O sea que suma ahora vale 27. Leemos otra vez un valor para x, que es menos 5. Es negativo, ahí tenemos un centinela. Vuelve al while y ¿qué pasa? No se cumple la condición y sale. El resultado que se muestra en pantalla es 27. ¿Ah? O sea que este era un claro ejemplo de lectura con centinela. Y
efectivamente esto dio 27. ¿Ah? Bueno, el D. Este no es un ejemplo de lectura con centinela, es un ejemplo de while que adentro tiene una lectura. ¿Por qué no es de lectura con centinela? Porque no hay una lectura previa y una lectura al final. Hay una sola lectura y al principio del while. ¿Ah? Bueno, puede pasar que un while quede armado de esta manera. Vuelvo a repetir, la lectura con centinela no es el único uso que se le puede hacer al while. ¿Está bien? Bueno, vamos a ejecutar este. Acá tenemos tres variables, n, suma e i. Tenemos la variable n y la variable valor, gracias. La variable suma, la variable i y la variable valor. ¿Ah? Asumimos que todas son de tipo integer. Bueno, empezamos. Tenemos tres inicializaciones. N comienza con 3, suma comienza con 0 y comienza con 0. Bien, ¿i es menor que n? Sí, i es menor que n. Porque i vale 0 y n vale 3. O sea que esta condición dio verdadero. Leemos el primer valor, que es 5. ¿Está? Con lo cual el 5 queda guardado en la variable valor. O sea que acá tenemos el 5. ¿Está bien? Fíjense que estamos anidando estructuras de control. Ahora aparece un if dentro del while. Habíamos dicho que es posible anidar estructuras dentro de otras estructuras. ¿Está? Cómo lo hagamos depende del problema que queramos resolver. Bueno, ¿valor es mayor que 0? Sí, porque valor vale 5. O sea que ¿a dónde voy? Acá, a continuación del den. Esto es una asignación y como tal se ejecuta como de derecha a izquierda. Suma más valor, ¿cuánto da? 0 más 5, eso da 5 y el resultado es guardado en suma. Instrucción de acumulación. O sea que suma deja de valer 0 y pasa a valer 5. ¿Qué pasa con el else? Nada, ¿por qué? Porque como entré al den, no entro al else. Así funciona el if. Bien, tengo un end acá, ¿qué tengo que hacer? Volver al while. ¿Y sigue siendo menor que n? Sí, de hecho no cambió de valor. Y sigue valiendo 0 y n sigue valiendo 3. Leemos otro valor. ¿Está? ¿Y el valor que leemos cuál es ahora? 6. O sea que valor deja de ser 5 y ahora pasa a ser 6. ¿Es mayor que 0? Sí, entonces ¿qué hacemos? Otra vez la acumulación. Suma más valor, ¿cuánto da ahora? 11 y el resultado es asignado a suma. O sea que suma ahora queda con 11. ¿Ah? ¿Voy al else? No. Volvemos al while. ¿I es menor que n? Sí, i vale 0 y n vale 3. Me estoy empezando a preocupar. ¿Por qué? Porque hasta ahora no ha cambiado nada la condición. Así que tenemos que empezar a estar alertas. No quiere decir que haya un loop infinito, pero ver qué pasa. Leemos un valor. ¿Ahora cuál va a ser? Menos 3. Bueno, respiro. ¿Por qué respiro? Porque al ser negativo, ¿qué va a pasar acá? Voy a ir al else, porque no se cumple la condición del if. Y en el else respiré. ¿Por qué? Y se empieza a acercar ¿a quién? A n, que es 3. O sea que i le sumo 1, o sea que i ahora pasa a valer 1 y lo guardo en i. O sea que i ahora vale 1. ¿Está bien? Fíjense que ahora entramos al else, pero no al den. Volvemos al while. ¿I es menor que n? Todavía sí, porque 1 es menor que 3. Volvemos a entrar. Leemos el próximo valor, que es ¿cuál? Menos 4. O sea que valor deja de ser menos 3 y ahora pasa a ser menos 4. ¿Ah? ¿Es mayor que 0?
Vamos al else, ¿y qué pasa con i? Le volvemos a sumar 1. O sea que i deja de valer 1 y pasa a valer 2. ¿Está bien? De nuevo, no hicimos lo que está en el then, hicimos lo que está en el else. Volvemos al while. ¿I sigue siendo menor que n? Sí. 2 sigue siendo menor que 3. Entramos de vuelta. ¿Qué valor leemos? 7. Y este 7 viene a parar a valor. Ahora valor es mayor que 0. De vuelta es mayor que 0. O sea que acumulamos suma más valor. Es decir, 11 y 7 da 18 y lo guardamos en suma. O sea que suma ahora toma el valor 18. ¿Qué pasa con el else? Nada. Volvemos al while. ¿I sigue siendo menor que n? Sí. 2 sigue siendo menor que 3. Y esto ya está empezando a aburrirme. Leemos el próximo valor, que es ¿cuál? 0. Bueno, vamos a ver qué pasa con el 0. ¿Y ese 0 dónde va a parar? A valor. O sea que valor ahora tiene un 0. ¿0 es mayor que 0? No. O sea que ¿a dónde voy? Al else. ¿Qué hacemos con i? Le sumamos 1. O sea que ahora i pasa a valer 3. No fuimos al then, fuimos al else. Volvemos al while. Casi me caigo. ¿3 es menor que n? No, porque son iguales. ¿Qué pasa con la condición del while? Ya no se cumple más. Y entonces, ¿qué ocurre? Sale, termina y vengo acá. Fin de la prueba. Y esto en pantalla supuestamente debería mostrar suma, que es 18, luego i, que es 3, y por último valor, que es 0. ¿Ah? Bueno, está bien, está bien, es cierto. Está bien, no va a mostrar espacios en blanco. ¿Por qué razón? Porque no se los pusimos. O sea, lo va a mostrar todo pegadito. Lo va a mostrar así. 18, 3, 0. Si quisiera mostrarlo con espacios, tendría que poner, por ejemplo, entre este y este, coma, comilla, espacio, comilla. O sea, tenés que generar vos los espacios. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué da. ¿A nosotros qué nos dio? El valor de suma quedó con 18. Bien, suma quedó bien. El valor de i quedó con 3. Bien. Y valor quedó con 0. Bien. ¿Está? Fíjense que el usuario había escrito más cosas. ¿Qué pasó? Quedaron ahí, no se llegaron a leer. ¿Está? Porque en el momento en que se ingresó 0 para valor, ya el while dejó de ejecutarse. Que el usuario haya escrito más valores a continuación no quiere decir que esos valores obligatoriamente lleguen a ser leídos. ¿Ah? ¿Se va entendiendo cómo opera el while? Bueno, volvemos ahora sí a lectura con centinela. Y se van a tomar un rato para hacer el ejercicio 7. Que es un lindo ejercicio de manejo de lectura con centinela. ¿Ah? Vamos a echar un poquito lo que pide. Dice así: se desea tener un programa que calcule el saldo de una cuenta. Suponga que los datos son leídos de la entrada estándar y que consisten en renglones. Y en cada uno de los renglones lo que hay es una letra en la primera columna seguida de un número real. Vamos a suponer que el usuario no se va a equivocar y que me lo va a ingresar en ese orden. Primero me va a ingresar una letra y luego me va a ingresar un número real. O sea que ya vamos pensando en variables de qué tipo. Para la letra, char, y para el número real, real. De momento integer, parecería que no. ¿Ah? Entonces, en cada renglón hay una letra, o sea, el usuario va a ingresar una letra y va a ingresar a continuación un número real. Y después va a dar enter.
¿Ah? El último renglón contiene únicamente la letra X en la columna 1. Este va a ser nuestro ¿qué? Nuestro centinela. La ejecución va a finalizar cuando se lea el X. ¿Ah? El primer renglón va a contener la letra A y el saldo anterior de una cuenta de cheques. O sea, lo primero que va a ingresar el usuario va a ser una A y el saldo inicial de la cuenta. ¿Ah? A y saldo inicial 1200,35. Lo ingresa el usuario. Partimos de la hipótesis que el usuario lo primero que te va a ingresar va a ser una A y un número real. No hay chance de que lo primero que te ingrese el usuario sea ¿qué cosa? Ni un número, ni el centinela. Sabemos que va a haber una primera línea que va a contener la A y el saldo inicial. ¿Ah? Recién después es que va a empezar el proceso repetitivo, que va a finalizar ¿con qué? Con la lectura del centinela. Podría pasar que enseguida de esta línea el usuario ya te ponga la X. ¿Ah? O podría pasar que te ingrese renglones de esta forma. Cada renglón va a ser o bien un depósito o bien un retiro. Los demás renglones contienen la letra D y el importe de un depósito, o bien la letra R y el importe de un retiro. Vamos a suponer además que el usuario, las únicas letras que va a ingresar van a ser D, R, A al principio y X como centinela. No es necesario que validemos estas cosas para este ejercicio. ¿Ah? Y que luego de la D va a ingresar un monto, también real, y luego de la R va a ingresar un monto también real. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que ir haciendo el programa? Dependiendo de si el usuario puso una D o una R, el monto que está a continuación lo tenemos que acumular sumando o restando. Con un if y un else, digo. Exactamente. Entonces ya nos vamos imaginando el esqueleto. Vamos a tener el while para la lectura con centinela. En algún lugar dentro de ese while vamos a necesitar algún if. ¿Tá? Con eso lo vamos armando. No puede ingresar un número negativo y vamos a suponer que no lo va a hacer. Vamos a suponer que va a respetar este formato. ¿Tá? ¿Se entendió la consigna? Bueno, tómense 15 minutos, piénsenlo, ármenlo, me llaman si necesitan y después lo discutimos acá. Luego de eso vamos a seguir viendo un poco más de teórico. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más de uso de while. Discutimos esto y después allá discutimos el ejercicio que estaban haciendo. Queremos utilizar while para determinar si un número es primo. Recordemos la definición de número primo. Se dice que un número natural es primo si es mayor que 1, o sea que como mínimo tiene que ser 2, y es divisible únicamente entre sí mismo y entre 1. No tiene otros divisores además de él mismo y el 1. Por ejemplo, 2, 5, 11, 29, 31, 47, todos esos son primos. Pensemos por ejemplo en el 11. Traten de imaginarse algún número que divida en forma exacta al 11. ¿Cuáles hay? 11 y 1. Si vos dividís al 11 entre cualquier número, 2, 3, 4, en ninguno de ellos te va a dar división entera. Dicho de otra manera, ¿qué va a pasar con el resto? Va a ser distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, la definición de número primo dice que un número natural es primo si solamente se puede dividir entre él mismo y entre 1. Y que se pueda dividir significa que el resto de esa división da 0. Si da... ¿En qué universo estamos? ¿En los enteros o en los reales? No nos vayamos a los reales de manera innecesaria. Eso es porque estamos sometidos a un sistema educativo que nos mete los números reales como los únicos números válidos desde que empezamos a contar. Estamos en el mundo de los enteros.
Cociente y resto, división entera. ¿Ah? ¿Hasta acá? Entonces, un procedimiento para determinar si un número es primo sería recorrer todo el intervalo entre 2 y n-1 buscando si hay divisores de n. ¿Cómo hago para recorrer todo el intervalo entre 2 y n-1? ¿Qué estructura usaría? Si sé dónde empiezo y sé dónde termino, ¿qué corresponde? For. Esa solución con un for que arranque en 2 y vaya en n-1, andaría. Ahora, ¿es la alternativa más eficiente? Porque ¿qué pasa si durante el viaje ya encontraste un divisor? No tiene sentido seguir, o sea que sí o sí voy a llegar a recorrer todo el rango. Yo quiero saber si es primo. No necesariamente. Y si es no necesariamente, quiere decir que hay una chance de que yo termine antes. ¿Yo sé de antemano cuántas veces voy a iterar? O sea que for, descartado. Un error muy común es hacerlo igual con for. Porque vos imaginate que probaste con 2, no te dio resto 0. Pero probaste con 3 y ya te dio resto 0. ¿Te alcanza para qué eso? Para saber que no es primo. Mi problema a resolver era determine si es primo o no. Y si le encontraste un divisor que no es ni 1, ni el propio número, ¿qué quiere decir? El problema ya está resuelto. En el único caso en el cual sí o sí tendría que ir hasta el final es cuando sea primo. Entonces, acá es donde uno tiene que empezar a mirar estas cosas con atención, porque a veces huele a for, pero si lo entras a rascar un poquitito, capaz que es guay. ¿Ah? Ese sería un procedimiento. ¿Sí? Ahora, se puede hacer un poco más eficiente todavía. ¿Es necesario buscar desde 2 hasta n-1? La clase pasada nosotros dijimos algo. Basta con ir hasta la mitad. ¿Por qué? Después de la mitad seguro no va a tener divisores. Entonces ahí reducimos la cantidad potencial de valores contra los cuales comparar ¿a qué? A la mitad. O sea, el programa es el doble de rápido. Justo con esto estuvimos discutiéndolo en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, el procedimiento anterior no es eficiente. Una primera forma de mejorarlo es en vez de buscar entre todo el rango de 2 a n-1, buscar entre 2 y la mitad de n. Observen que allá usé div, división entera, ya que luego de n div 2 no hay divisores de n. Entonces, la primera idea, ¿sí?, es explorar el rango que va desde 2 hasta n-1. Sí. ¿No conviene esperar de 2 a raíz de n? Ya me contaste el final del cuento. Iba a llegar a eso ahora. Sí. Una segunda idea, un poquito mejor, bastante mejor, pero no tan buena como la que me acabaste de decir, es explorar desde 2 hasta n div 2. Por ejemplo, imaginemos que n vale, no sé, 30. Acá voy a estar explorando desde 2 hasta 30, pero acá voy a estar explorando desde 2 hasta 15, bajé bastante. Bueno, hay una tercera, y acá debemos agradecerle a los matemáticos ilustres y a su gran conocimiento de las matemáticas, que nos dan propiedades que nosotros podemos utilizar para reducir aún más el tiempo de ejecución de nuestros algoritmos. Hay una propiedad que dice que ni siquiera es necesario explorar hasta la mitad, sino que alcanza con explorar desde 2 hasta la raíz cuadrada de n. Si no le encontrás ningún divisor al número en este rango, esa propiedad ya me garantiza ¿qué cosa? Que el número va a ser primo. Entonces se acota aún más el rango de valores a buscar.
Entonces, muchas veces, hacer uso de una buena propiedad del álgebra, de la aritmética o de lo que sea, redunda en mejorar la eficiencia, donde mejorar la eficiencia significa reducir ¿qué cosa? El tiempo de ejecución mediante la reducción de la cantidad de instrucciones que se van a ejecutar. Cualquiera de las tres soluciones me va a determinar si el número es primo o no. ¿Ah? Pero la última es la que me lo va a hacer en menos pasos. ¿Ah? Bien. La búsqueda se puede hacer en forma más eficiente, como se muestra a continuación. Y acá tenemos esa solución, la correspondiente a la tercera idea. ¿Ah? Variables, fin, número y divisor. ¿Qué hacemos acá? Primero leemos el número que queremos determinar si es primo o no. ¿Ah? Luego, ¿qué hacemos con el número? Le calculamos ¿qué cosa? Su raíz cuadrada. Y a continuación, ¿qué hacemos? Trunc. ¿Se acuerdan de trunc y square root? Estas eran funciones aritméticas predefinidas. Entonces, en fin, me voy a guardar la raíz cuadrada truncada a entero. ¿Ah? ¿Y empiezo en qué divisor? Empiezo en el 2. Y como mucho voy a llegar ¿a cuál? A fin. A la raíz cuadrada truncada. ¿Ah? Esta es la condición que está acá. Si llego hasta acá efectivamente, va a ser porque el número le va a pasar ¿qué cosa? O sea, si llego a explorar todo el rango, significa que el número va a ser primo, ¿verdad? Bien, pero podría pasar que durante el viaje que encuentre un divisor. Por eso es que tengo la segunda condición. Yo voy a salir por esta o por esta otra. ¿Qué operador tenemos acá? El AND. ¿Cuándo el AND es verdadero? Cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? ¿Cuándo el AND se hace falso? Cuando una de las dos se hace falsa. Nosotros además estamos ejecutando nuestros programas en FreePascal. FreePascal tiene un mecanismo de evaluación que se llama por circuito corto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la primera ya me diera falsa, no va a ser la segunda. ¿Ah? Dijimos que el Pascal estándar es diferente en ese sentido. ¿Qué hace el Pascal estándar? Evalúa siempre las dos. Lo cual no parece tener mucho sentido, porque si la primera parte del AND ya te dio false, ¿para qué te vas a gastar en evaluar la segunda? Ese es un poco el espíritu del FreePascal. Entonces, mientras estas dos sean simultáneamente verdaderas, ¿qué voy haciendo? Avanzo de a uno en el rango. Y yo voy a salir o bien porque se me deja de cumplir esta, o bien porque se me deja de cumplir esta otra. Entonces, según por cuál salga, eso me va a querer decir qué cosa de mi número. Si es primo o no. Lo cual, fíjense que no le pusimos begin end a este while. ¿Por qué? Porque tiene una instrucción sola. Este if viene después de que terminó de ejecutarse el while. Bueno, y acá estoy fijándome por qué razón fue que salí del while. Si salí por esta, y si no se cumple esta es porque salí por la otra. Y ahí me dice si el número es primo o no. Vamos a correrlo con valores concretos para fijar ideas. ¿Ah? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Borro acá y lo corremos. Bueno, a ver. Vamos a suponer que el número que el usuario ingresa es un 13. ¿Ah? ¿Qué le va a pasar al 13? ¿Qué me tiene que dar el programa? Me tiene que dar que es primo o que no es primo. Recordemos el propósito original, determinar si un número es primo. Este programa
determina eso. Bueno, queremos ver si el 13 es primo o no. Nosotros que conocemos un montón de números primos de antemano, sabemos que el 13... Voy a hacer de cuenta que no escuché al que dijo que no es primo. Todos sabemos que el 13 es primo. Nadie tiene dudas de que el 13 es primo, ¿verdad? Y si no, acá tenemos un algoritmo que lo verifica. Bien. Chau. Bueno, entonces, vamos a empezar a ejecutarlo. Tenemos la variable fin. Acá está la variable fin. ¿Sí? ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 13? 4 y pico da. ¿Sí? ¿4 y pico? No, 4 y pico no puede dar, porque 4 y pico por 4 y pico me va a dar más de 16. 3 y algo, ¿no? 3 y pico. Bien. 3, algo. Bien, perfecto. O sea que la raíz cuadrada de 13 me va a dar 3 y algo. Si la truncamos, ¿qué me va a quedar en fin? Me va a quedar 3. O sea que el valor que queda en fin va a ser 3. Fíjense que la primera idea decía anda desde 2 hasta ¿cuándo? Hasta 12. La segunda idea decía anda desde 2 hasta ¿cuándo? Hasta 6. Y acá vamos a ir desde 2 hasta ¿cuándo? De 2 a 3. Es fantástica esta propiedad. Yo no sé qué matemático la descubrió, pero yo lo aplaudo. Bien. Entonces fin vale 3. Y tenemos la variable divisor. ¿Ah? Bueno, empezamos. Divisor vale 2. Una cosa que no dije, la aclaro ahora, es... Acá tenemos un ejemplo de while que no es un problema de lectura con centinela. Es otro ejemplo de while de otra cosa. ¿Ah? ¿Divisor es menor o igual que fin? Sí, porque divisor vale 2 y fin vale 3. O sea, se cumple que 2 es menor o igual que 3. Con lo cual, la primera condición viene siendo verdadera. ¿Es necesario evaluar la segunda? Sí. Es necesario evaluar la segunda, porque va a depender de la segunda si sí o no. El resto de dividir el número entre el divisor es distinto de 0. A ver, ¿el número cuánto vale? 13. Si yo lo divido entre 2, ¿me da resto distinto de 0? Sí, me va a dar resto 1. O sea que, ¿qué pasa con la segunda condición? Sigue siendo verdadera. Fue verdadera la primera, fue verdadera la segunda, fue verdadero el AND. ¿Qué hago? Entro al while y al divisor le sumo 1. O sea que divisor ahora pasa a ser 3. Y es la única instrucción dentro del while. ¿Dónde volvemos ahora? Al while. ¿El divisor es menor o igual que fin? Sí, porque divisor es 3 y fin es 3, son iguales. O sea que la primera condición sigue siendo verdadera. ¿Es necesario evaluar la segunda? Evaluamos la segunda. El resto de dividir número, que es 13, entre divisor, que es 3, ¿me va a dar distinto de 0? Sí, porque 13 dividido 3, 13 no es múltiplo de 3, o sea que el resto nunca me puede dar 0. ¿Es verdadero esto? Sí, ¿qué hacemos? A divisor le sumamos 1, vale 4. ¿Y a dónde volvemos ahora? Al while. Y acá vamos a ver el circuito corto en acción. ¿Divisor es menor o igual que fin? No, porque divisor es 4 y fin es 3. No se cumple que es menor o igual. La primera condición que dio, false. Gracias al circuito corto, ¿qué va a hacer con esta? Nada, ni siquiera la evalúa. Salgo del while. ¿Ah? ¿Se cumple que divisor es menor o igual que fin? No. Divisor, que es 4, no es menor o igual que fin. O sea que esta condición, ¿cómo da? False. Voy al else y ¿qué dice? El número 13 es primo. ¿Se entendió? Si en vez de 13 hubiera puesto 14, ¿ahí qué habría pasado?
en algún momento yo iba a encontrar un divisor para el cual el resto me diera 0. Entonces iba a salir antes, iba a salir por esta y no por aquella. Y entonces ahí me daría que no es primo. Entonces este ejemplo que tenemos acá es un buen ejemplo de una solución que no solamente usa while, sino que además es una solución recontra eficiente. ¿Tá? Explora un espacio de posibilidades recontra chico. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? Sí, en realidad el dúo está, lo que pasa es que está acá contra la madera, por el proyector. Pero sí, la compañera notó que faltaba el dúo allá a la derecha, que en realidad está, pero bueno, esto no lo podemos, está allá, a la derecha de la condición. ¿Los casos del primer laboratorio suelen ser de este tipo? Este tipo de ejercicios es lo que a nosotros nos encanta poner como primera tarea. El año pasado hicimos la descomposición en factores primos. Un hermoso ejercicio, muy lindo. Repito, no es un ejemplo de lectura con Sentinel, es un ejemplo de while esto. ¿Ok? Bueno. Hay más ejemplos, que esos les quedan después para leer a ustedes. ¿Ah? Acá hay un ejemplo que calcula el factorial de un número. ¿Ah? Este es un ejemplo de un problema que se está resolviendo con while, pero que sin embargo no es la estructura más adecuada. Porque yo sé cuándo empiezo y yo sé cuándo termino. ¿Qué debería haber usado en este caso? For, porque fíjense, la i donde arranca en 2, aumenta de a cuánto y termina cuando llega a qué valor. Si voy a empezar en 2 y voy a terminar en número y voy a avanzar de a 1, eso se cae de maduro, que la estructura adecuada es for, no while. Acá tenemos un ejemplo de un while que funciona, resuelve el problema, pero no es la solución más elegante, porque no usa la estructura de control más adecuada. Por eso dice acá que esto se considera una mala práctica, la solución apropiada es con for. ¿Ah? Este les queda para ejecutar a ustedes a mano después. Luego hay otro ejemplo más, que este en realidad apareció en nuestra primera clase. ¿Se acuerdan del problema de repartir n lápices entre m alumnos? Bueno, era un caso concreto de un problema más general que es la división por restas. Que lo que llegamos a hacer ese día fue apenas un pseudocódigo. Acá tenemos la solución completa. ¿Está bien? Y en este caso está bien que se haga con while, porque no sabemos de antemano cuántas veces vamos a repetir. ¿Está? Este es otro ejemplo que les queda también para ejecutar a ustedes después a mano. ¿Ah? Bueno, y lo último, y después vamos, los últimos 10 minutitos discutimos el ejercicio 7. ¿Ah? ¿Nos quedan 10 minutitos? Sí, nos quedan. Este ejemplo muestra el uso de lo que se llaman banderas booleanas. Las banderas booleanas son variables de tipo boolean que nosotros usamos, ¿sí?, para darle valores y evaluarlas en condiciones. Por ejemplo, acá. Queremos leer números de la entrada y terminar cuando aparezcan dos números consecutivos iguales. Bueno, leo un número y acá aparece una variable repetidos de tipo boolean, que el valor inicial que toma es false. ¿Ah? Después hay una variable que se llama cantidad de pares y después dice while not repetidos. Vamos a mirar lo que pasa acá. Si repetidos vale false, ¿qué pasa con not repetidos? Vale true. ¿Va a entrar? Supongamos que el número es mayor que 0. El número que el usuario ingresó es mayor que 0. ¿Está? Repetidos vale false. ¿La negación de repetidos vale true? ¿Número es mayor que 0? ¿Se cumplen las dos? Entro. ¿Está bien? Hay ejemplo atrás, ¿no? Bueno, no, porque si el número que me ingresan es negativo, la segunda no se va a cumplir. No, claro.
Entonces no va a entrar. Pero la primera siempre te va a dar true. ¿Ah? A ver, esto anda, ¿sí? El problema que tienen estas variables de tipo boolean es que si bien funcionan, hacen que el código quede muy aparatoso. ¿Aparatoso qué quiere decir? Muy pesado, como más engorroso de leer. A ver, anda, funciona. Pero nosotros tenemos una herramienta, gracias al Free Pascal, que es la evaluación de expresiones booleanas por circuito corto. Entonces, gracias al circuito corto, nosotros podemos hacer cosas como estas y ahorrarnos el uso de esas banderas. Y el código nos queda más compacto. No es que esté mal usar banderas, no se considera un error, simplemente el código queda más más aparatoso. Ustedes van a ver que el libro usa muchas banderas porque el Pascal estándar no tiene evaluación por circuito corto, entonces no le queda más remedio que andarse cuidando, porque por más que la primera dé falsa, capaz que la segunda la evalúa igual, ¿verdad? Pero desde el momento en que nosotros usamos un compilador que tiene evaluación por circuito corto, perfectamente podríamos ingeniarnos para no usar banderas. No es que estén prohibidas, no es que sea un error grave, pero si las pueden evitar, es preferible tratar de evitarlas, porque gracias a la evaluación por circuito corto, nosotros podemos hacer cosas como esta. Fíjense que acá en ningún lado hay una variable de tipo boolean. Y el problema lo estamos resolviendo igual. ¿Ok? Quería comentar eso de las banderas. No es que esté mal, si ustedes la hacen en algún práctico o en la tarea o en un parcial, mal no está, ¿tá? Pero se puede mejorar aún más tratando de evitarlas y haciendo uso de la evaluación por circuito corto. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, vamos a discutir el de la carta, los que se quieran quedar, ¿tá? Y después con eso damos por terminado. Program, ¿qué nombre le ponemos? Saldo cuenta. ¿Tá? Yo le voy a poner input-output simplemente para que quede claro qué cosa. Que es un programa que tiene entrada y salida. Y si no se lo pongo, compila. Y si no se lo pongo, ejecuta. Sí, es simplemente un tema de claridad. ¿Ah? Bien. ¿Alguna constante? ¿Sin constantes? Pasamos entonces a ¿qué? Variables. Bueno, ¿qué variables dijimos? Un número de tipo real. Bien. ¿Para qué vamos a usar número y para qué vamos a usar saldo? El número para el que vamos a ir ingresando en cada transacción. Y el saldo para el valor inicial y para ir acumulando, para llevar el histórico de la cuenta, ¿verdad? Bien. Y otra variable de tipo char. Le ponemos letra de nombre de tipo char. ¿Ah? Letra de tipo char. ¿Está bien? Y ahí tenemos nuestras variables. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que leer, ¿qué es? La A y el monto inicial. Y es seguro que el usuario me ingresa una A y un monto inicial. Es seguro, no lo tenemos que cuestionar. Es parte de la hipótesis del problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué gano con eso? Ahora que la variable esa no le vas a asignar nada hasta que lo empieces a sumarle el valor. ¿Pero número yo la voy a leer por teclado después? Sí, o sea que voy a pisar el 0 con lo que lea por teclado. ¿No? El tema es no usar de primera dentro del algoritmo una variable sin inicializar. Claro, pero ese peligro no lo vamos a tener. ¿Ah? ¿Qué leo?
Bien. Primero, la letra, coma y el saldo. Esto va a generar ¿qué cosa? Que en letra se guarde ¿qué cosa? La A, y en saldo se guarde ¿qué cosa? El saldo inicial de la cuenta. ¿Tá? Y me como el enter que está después. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que leer? La próxima letra, y solo la letra, porque ¿qué podría pasar? Que sea la X, en cuyo caso no hay un monto que leer. Tengo que separar la lectura de la letra de la lectura del monto. Lectura con centinela. La X va a ser el centinela. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo él? El saldo me quedó con 1200,35. ¿Ah? Acá leemos la letra. Bien, y esta letra eventualmente podría llegar a ser ¿quién? La X. Y si no es la X, es seguro que va a ser ¿qué? D o R. A no. Porque la A ya la leímos. Por hipótesis asumimos que la A se ingresa una sola vez. Esta es la lectura previa que tenemos que hacer en un esquema de lectura con centinela. Y ahora viene el while que pregunta por el centinela. Entonces, ¿qué hago? While, mientras que la letra sea distinto, este es el operador relacional distinto, carácter X. Me habían preguntado si yo puedo comparar una variable de tipo char con un carácter. Por supuesto que sí, porque este es un valor del mismo tipo que la variable. Es una comparación válida. ¿Necesita la comilla? Sí, porque las constantes de tipo char van entre comillas simples. Lo que el usuario no te lo ingresa entre comillas simples, pero en el programa, si tú lo tratás como lo que se llama un literal de tipo char, tiene que llevar comillas. ¿Cómo? Y además no te va a compilar, porque va, si vos no le pones comillas, va a pensar que es una variable. ¿Ah? ¿Qué pongo acá? Do. Entonces, mientras que la letra no sea X, la letra ya la leí. ¿Qué tengo que leer ahora? Eso lo tengo que preguntar, pero ¿qué tengo a continuación para leer de la letra? El número. Bueno, ¿por qué vamos a poner begin? Varias instrucciones, entonces vamos a poner begin. Es correcto. Bien, begin. ¿Y ahora qué leemos? El número. O sea, yo el número lo tengo que leer igual. No importa si lo voy a sumar o lo voy a restar, pero yo la lectura del número la tengo que hacer, ¿no? Bien, ya leímos el número que está a continuación del carácter. Si yo entré al while, ¿qué sabemos de la letra? Que no es X. Capaz que es D o R, pero X no es. Como no es X, yo leí un número. Y ese número ahora tenemos que ver si lo sumamos o lo restamos. ¿Y eso de qué depende? De un if. Como tenemos solo dos opciones y estamos asumiendo que el usuario o ingresa D o ingresa R. Y si no es D, podemos suponer que es R, salvo que nos dijeran otra cosa. ¿Ah? ¿If qué? If letra igual a R, de nuevo como carácter, then a saldo le asigno. ¿Yo dije D y escribí R? ¿O me dijeron R? Dislexia total. Esto es D. Bien. Para peor esto queda grabado. En realidad funciona igual. Está bien. Pero dije una cosa y escribí otra. Ponele que dijimos D. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sumar. A saldo le asigno saldo más número. ¿Está? ¿Por qué no puse begin?
Voy a poner solo esta instrucción. Else. Si vengo al else es porque no era X y no era D. Asumimos que es R. Entonces, a saldo le asigno saldo menos número. Si yo hubiera dejado R acá, ¿qué pasaba entonces? Poníamos menos acá y más acá, pero el efecto era el mismo, cualquiera de las dos es válida. Fíjense que recién acá pongo el punto y coma. ¿Por qué? Porque es el fin de todo el if. ¿Está bien? Entonces, ya leímos el número y nos comimos el enter porque puse readline allá. O sea que pasamos a la siguiente línea. ¿Qué corresponde leer? La próxima letra, que podría llegar a ser ¿quién? Esquema de lectura con centinela, lo dijimos más temprano. Lectura previa antes de entrar al while. Y lo último dentro del while debe ser una nueva lectura. Y si no la pongo estoy en graves problemas. ¿Por qué? Entro en loop infinito. Entonces acá, ¿qué viene ahora? Read, letra, ¿tá? Y vuelvo al while. Ah, bueno, sí, el end. Ahí está. El end del while. Y acá voy a volver. Y si justo es la X, ¿qué va a pasar? Termino y me voy. Luego de esto va a venir el writeline. Y si no, es porque lo que leí, ¿qué fue? Otra D u otra R. Entonces sé que tengo que leer un número, vuelvo a entrar, vuelvo a repetir lo mismo. Lo que faltaría para terminar esto es, después de este end, poner ¿qué cosa? El write que muestre el saldo final es tanto. ¿Ah? Sí. No porque yo quiero que, si readline no porque, ponele que estás leyendo este. Hay un número después que querés leer. Y si le pones readline lo estás tirando al tacho. ¿Ah? Bueno, sí. Yo le voy a poner porque después de esto va a venir el write que te muestra en la salida. Que no lo escribí por falta de espacio. Pero faltaría el write y luego el end con el punto. ¿Ah? Bueno, sigan trabajando con el práctico 5. La clase que viene vamos a ver la otra estructura de repetición que nos falta, que es el repeat. Y con eso ya vamos a haber completado las diferentes estructuras de control. ¿Ah? Hasta el viernes.